Voy a grabar ahora sí. La clase de hoy. No vamos a tomar la pausa hoy día ya porque, bueno, ya tuvimos harto rato aquí conversando con la ayudantía, así que vamos a pasar de largo. Eh, ya, lo que tenemos que ver hoy son... A ver, hay que ver dos temas. En esencia, primero, lo primero que hay que ver son las desigualdades. ¿Ya? Para esto por ahora no vamos a entrar tanto en detalle aún, pero sí que necesitamos conversarlo un poco porque veremos un tema que es un poco más difícil que se llama valor absoluto. Ya, este es el tema que quiero que veamos pronto. Valor absoluto, ya. Y para eso entonces, insisto, necesitamos ver un poco antes en desigualdades. Ya, desigualdades significa entonces ¿qué cosa? Estos símbolos que incluso yo ya lo he ocupado anteriormente en el curso, pero necesito que lo veamos bien. Estos símbolos que son así, que seguramente usted ya lo ha visto en su vida. Este, y este. Son cuatro símbolos. Son esos cuatro, ¿no? Este de acá se llama menor. Este de acá se llama mayor. Voy a anotarlo ahí con letras. Este se llama mayor. Este se llama menor o igual. Y este de acá se llama mayor o igual. ¿Vale? Ahí tiene los cuatro simbolitos de la desigualdad. Me imagino que ya los conoce. Lo que claro, algunas veces se le olvida cuál es cuál, ¿no? Espero que no se le olvide cuál es cuál. Pero bueno, en esencia, por ejemplo, hablamos de que, qué sé yo, el 3 es más chico que el 8. No sé, por ponerle algún ejemplo, ¿no? El 3 es más chico que el 8. ¿Ya? Por ejemplo, voy a borrar para hacer espacio. Sí, le voy a tirar algunos ejemplitos más. Por ejemplo, ay, no puedo mover esto. Ahora sí. Por ejemplo, el menos 1 es más chico que el 2. Ya, por ejemplo. Por ejemplo, el menos 5 es mayor que el menos 7. Ya, por ejemplo, el 3 es menor o igual al 3. Ya estoy tirando algún ejemplo así como en el aire. Otro más. El menos 4 es más pequeño que el menos 1. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, el 3 de hecho lo voy a cambiar acá, le voy a poner algo en rojo. El 3 es menor que el 8, pero también lo podría decir que el 3 es menor o igual que el 8. También es igual de válido. Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las desigualdades. Ya me imagino que lo conoce usted. Esta cosa de acá, estos de aquí, el menor o igual, es súper especial porque da dos posibilidades, ¿no? O bien es menor o bien es igual. Tenemos esta ambigüedad de podría ser alguno de los dos. Por eso se llama así, menor o igual. Mientras que cuando tengo esta cosa estricta, llamamos desigualdad estricta, el 3 es menor que el 8, eso es estricto. No es que sean iguales, son distintos. ¿Ya? Es menor estricto, el otro es mayor estricto. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a las desigualdades. Necesito que estudiemos una cosa que se llaman intervalos. ¿Sabe usted lo que son los intervalos? No. ¿No? Ya, no hay problema. Los intervalos se anotan así. Mire, le voy a hacer a ver, primero, primero lo primero. Usted tiene que saber que los números reales, que son los números que hemos estado estudiando durante todo el semestre hasta el día de hoy, los números reales se ven en una línea.
¿sí? Se llama la recta real, de hecho, lo voy a dibujar. La recta real. Como habíamos dicho, la recta real es con este simbolito, esta R, ¿no? Los números reales. Ya, la recta real es una recta que es infinita en ambas direcciones, se extiende en infinito para todos lados. ¿Y qué tiene de especial esta recta? Que tú puedes aquí dibujar cualquier número que tú quieras. ¿Ya? Esto no creo que sea nada nuevo para usted, pero por ejemplo, voy a tirar algunos ejemplos. Acá está el 0, por ejemplo. Voy a dibujar, si el 0 está acá, yo sé que el 3 está aquí, que está a la derecha, ¿no? Porque es más grande. Por acá va a estar, qué sé yo, el 11, por decir algo, ¿no? Por acá, por este otro lado, acá está el -5. Por acá está el -1000. No sé, etcétera, ¿no? Yo sé que tienen como una especie de ordenación, ¿no? Que este número está a la derecha del otro. ¿Se entiende? Igual que cuando las personas están formadas en una fila, tú sabes que uno está delante y el otro está detrás. Se genera esa especie de orden. Los números son ordenados, de hecho. Los números reales, especialmente. Esto nos va a servir para definir una cosa que se llaman los intervalos, ¿ya? Tiene que estar bien claro entonces que los números reales, si tú los ves, es una línea, es una recta, que de hecho es una recta infinita, se extiende infinito para ambas direcciones. Entonces, ¿qué es un intervalo? Ahora sí, le defino qué es un intervalo. Por ejemplo, este de acá. Antes de darle la definición que es, le voy a dar un ejemplo. Y se lo voy a mostrar ahí mismo en el dibujo. Este intervalo de aquí. Lo notamos así, corchete 0,3 corchete. ¿Ya? ¿Qué es eso? Esto que está acá es un conjunto y es este conjuntito de aquí. Son todos estos números que habitan entre el 0 y el 3. Los incluye a todos. Todos los que habitan entre el 0 y el 3. ¿Ya? Es un conjunto que tiene infinitos números, de hecho. Todos los números que habitan entre el 0 y el 3. Todos, todos, todos. Y de hecho incluyo el 0 y incluyo el 3. Eso significan esos corchetes así cerrados para adentro. ¿Ya? Esto gráficamente lo vamos a dibujar así, ¿ya? No como está escrito ahí con rosado, es solamente para ilustrárselo. Esto se dibuja así. Tiene una manera de verse gráficamente y es así. Tú haces la recta real, la estoy dibujando con azul. Ubica los números en cuestión, el 0 y el 3, y hace una especie de rectángulo, ¿ya? Y tú achuras, así como que rayas, ¿cierto? Lo que está dentro de ese rectangulito. ¿Ya? Y para dejar en claro que si estoy incluyendo el 0 y el 3, lo que hacemos es dibujar acá un circulito pintado en las esquinas del rectángulo. ¿Ya? Eso que está ahí es la representación gráfica de ese intervalo que está escrito ahí con símbolos. Corchete 0,3 corchete. ¿Ok? Esa es la representación gráfica. Insisto, los circulitos están pintados porque incluyo el 0 y el 3. En ese conjunto sí está incluido el 0 y el 3. Los dos extremos. La definición formal es así. ¿Cómo podría yo definir todos los números que viven entre el 0 y el 3? Todos, todos, todos. Se define así. Es el conjunto de todos los números reales que son mayores que 0 y menores que 3. ¿Ya? Son todos los números que están a la derecha del 0 y a la de izquierda del 3. Viven ahí entre medio, entre el 0 y el 3. ¿Se entiende? Aquí apareció entonces, importante, aparecieron estos dos símbolos de nuevo, menor o igual. Esta es la definición formal de conjunto, ¿vale? Ok, repito. Entonces, el intervalo 0,3, su definición es esto. Son todos los números reales, lo voy a leer letra por letra. Son todos los x en R tales que... Pero lo voy a hacer con otro color mejor. Repito, son con color azul. Son todos los x en R
tales que, ese dos puntitos es tal que, 0 es menor o igual que x, y a su vez eso es menor o igual que 3. Ya, ahí lo estoy leyendo de manera literal. ¿Ya? Entonces, repito, son los que están a la derecha del 0 y a la izquierda del 3. Pero esto no tiene por qué ser específicamente con el 0 y el 3, pues tú en general puedes tomar los intervalos que tú quieras, los intervalos que contiene, qué sé yo, del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Puede ser el intervalo que va del menos 3 al 4, qué sé yo. Son todos los números que habitan entre esos dos números extremos, ¿ya? Entre medio. Profesor, entonces sería cualquier número real que esté entre dos números. Sí, exactamente. Y esto lo definimos así en general. Es el corchete A, B. ¿Ya? Para cualquiera de cualquier B. Entonces, ¿qué es esto? Repito, son todos los X números reales, tales que A es menor o igual que X, es menor o igual que B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con lo que está escrito aquí en la pizarra? Los intervalos siempre son entre dos números, ¿verdad? No puede haber un tercero. No, son siempre entre dos. Es una gran pregunta. Y este en particular, este intervalo se llama intervalo cerrado. Es cerrado porque se llama cerrado porque incluye los dos extremos, ¿vale? Como que se cierran los dos extremos. Y por eso, de hecho, los corchetes son hacia adentro, en la simbología. Vamos a ver otros intervalos que no son cerrados, por ejemplo. Ya. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay pregunta? Ya, yo tengo una pregunta, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Este símbolo lo habíamos visto antes? Parece que no. Este de aquí es un igual con dos puntitos. ¿Sabe lo No, que es esa es eso? la Eso no. primera vez que aparece. Ya. ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿No? Ya. No, profe. Ese símbolo No. significa definición. Es una igualdad, pero es más que una igualdad. Por eso se le hace un símbolo, tiene el mismo igual, pero además tiene dos puntitos. Esos dos puntitos, insisto, hacen que signifique que estoy definiendo un objeto. Este objeto lo estoy definiendo de esta manera. ¿Ya? Es distinta al sentido de la igualdad. Espero que esto no lo confunda más de lo que puede que ya esté confundido. Cuando uno habla que el 2 es igual al 2, vale, el 2 es igual al 2, no hay duda. Pero no es lo mismo, esto es incorrecto decir que el 2 se define como el 2, ya eso sería erróneo. Ya hay un sentido de definición y un sentido de igualdad. Bien. Entonces este símbolo lo usa solamente cuando está definiendo algo, dando el concepto de un ejercicio. Exactamente, exactamente, de un objeto. Esto es un objeto matemático que yo le estoy dando consistencia. Esto es así y lo defino así, pum. Ya. ¿Ya? Este símbolo va a aparecer varias veces en el curso porque vamos a ir introduciendo cosas que yo necesito definirla y así. Esto es así, pum. Y se define de esta manera. Entonces, por ejemplo, también existe este otro intervalo, que es con los corchetes hacia afuera. ¿Ya? Por ejemplo, esto. ¿Qué es este intervalo de aquí? Ese intervalo ya no sería cerrado, porque los corchetes Exactamente. están hacia De hecho, afuera. este intervalo se llama intervalo abierto. ¿Ya? ¿Qué es el intervalo abierto? Esto es muy parecido al anterior, ¿ya? Son todos los números que viven entre el A y el B, sea cual sea el A y sea cual sea el B. Pero ahora las desigualdades son estrictas. Es decir, que no incluye los extremos. Esa es la sutileza y por eso los corchetes ahora son como para afuera, ¿no?
No están para adentro, sino que están para afuera. Eso se llama un intervalo abierto. ¿Ya? Entonces, Ya, por eso también en los símbolos puso que no es menor o igual a, sino que es menor o es mayor. estricto, sí. Cuando Ya, no tiene ahí sí menor o entendí. igual, esto es menor, le llamamos menor estricto, ¿ya? Estricto, cuando no tiene el igual. Menor estricto. Entonces, el dibujo, como le había comentado, estas cosas se pueden ver en un dibujito. ¿Cómo era el dibujo? Repito. Tú tienes los números A y B, sea cual sean esos números A y B. Ya puede ser el 1, el 10, lo que sea. Entonces dibujo el primer número, el que va a la izquierda, que es el A, dibujo el segundo número, que es el que está a la derecha, en este caso el B. Entonces, ¿qué era? Repito, lo que hacíamos era un rectángulo que los une, ¿cierto? Y tú, bueno, rellenas ese rectangulito, ¿ya? Pero en este caso se dibujan dos circulitos arriba, pero no se rellenan esos círculos porque no estamos considerando los extremos. Entonces se dibuja así, con los circulitos así vacíos, ¿no? Sin pintar. Esta es la representación gráfica del intervalo abierto. ¿Vale? Entonces, bueno, quiero que se quede con la idea de que existen al final cuatro tipos de intervalos. Porque todo depende, las cuatro posibilidades son si este corchete está para adentro, está para afuera, y si este corchete está para adentro, está para afuera. Entonces voy a tener cuatro posibilidades, ¿vale? Lo voy a escribir ahora. Tenemos la posibilidad que le acabo de decir. O los dos corchetes están para adentro, o los dos corchetes están para afuera. O uno está para afuera y el otro está para adentro. O al revés, uno está para adentro y el otro está para afuera. Son esas cuatro opciones que hay. ¿Ya? La única diferencia entonces entre estos cuatro intervalos, ¿cuál es? Son casi lo mismo, excepto que algunos toman los extremos y otros no. ¿Ya? Me refiero a los extremos, los valores que están al final, el A y el B. En algunos casos sí pertenecen y en otros casos no pertenecen. En todos los corchetes que están hacia adentro es donde sí pertenecen los Sí, intervalos. sí. O sea, los números, cuando no están hacia adentro, por ejemplo, el último, Ujú. el primero y el último tomaría el A como participando. Sí, Y por B sería el primero y el tercero. sí, exactamente. Mira, vamos a ver un ejemplo, ya para que quede bien clarito esto de los intervalos. Por ejemplo, acá le va a quedar súper claro. Si quiero este intervalo de aquí, ya voy a hacer este, el 0,1. Corchete hacia adentro en el 0 y corchete hacia afuera en el 1, ¿ya? ¿Este intervalo qué es? Súper concreto. Repito, ¿qué es esto? Son todos los números que habitan entre el 0 y el 1. Todos los que habitan entre el 0 y el 1. Pero incluye el 0 y no incluye el 1. Eso es, ¿ya? Este Eso sería intervalo... menor, o sea, mayor o igual a cero, pero menor de uno. Eso. Vale, vamos a anotar lo que acabáis de decir. Súper bien. Súper bien. Entonces son todos los números, repito, son todos los números X pertenecientes a los reales, son todos los números que son menor o igual a 0, pero menor estricto que 1. ¿Ya? Ahí está la desigualdad. Por un lado es menor o igual y la otra es estricta. Entonces sí incluye el 0, pero no incluye el 1. ¿Cómo sería la representación gráfica de esto? De nuevo hagamos el dibujito, ¿ya? De nuevo hagamos el dibujo. Entonces tú dibujas la recta real. Ubica los números en cuestión. En este caso, los dos extremos son el 0 y el 1. Trazas un rectángulo, ¿cierto? Que los Se le une. pondría el circulito solo al uno, ¿cierto? Eso. No, al revés, perdón. Mira, tú tienes que siempre dibujar círculos acá arriba, ¿vale? Siempre. La cosa es, ¿ese círculo se rellena o no se rellena?
¿Y cuándo se rellena el círculo? Cuando sí tomas el extremo. Es decir, que ahora este círculo va pintado, pero el otro no. ¿Cachai? Eso. Eso significa, claro, que estoy tomando el 0, pero no estoy tomando el 1. Esa es la representación visual. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Sí, pero unos 20 segunditos para escribir. Ya sí. Tal vez voy muy Profe, rápido. ¿por qué tiene que ser menor o igual a 0 en vez de ser mayor, igual o mayor que 0? No entendí la pregunta. A ver, ¿cómo fue? Porque dice igual o menor que 0. Espérame. Lo que quiere decir esto lo voy a leer de nuevo. El 0 es menor o igual que x. Y eso a su vez Ya. es menor que el 1. Ya. Ya, ahí entendí. Ya. Ya, porque el símbolo está definiendo a la X, no al 0. Claro. O sea, mira, Ahí fíjate que es lo mismo decir, esto igual es interesante, fíjate que es lo mismo decir 0 es menor o igual que x, a decir que x es mayor o igual que 0. ¿Cachai? Si lo leo como de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. 0 es menor o igual que x, x mayor o igual que 0. Claro, ya, pero en términos conceptuales el símbolo está definiendo a la X. Sí. Ya. Sí. ¿Alguna consulta más? Ya. Ahora que ya entendió este concepto, lo voy a llevar un poco más al extremo. A ver si no nos perdemos en el camino. ¿Qué sería esto, por ejemplo? ¿Qué cree usted que significaría eso ahora? Un intervalo desde 1 ¿Ya? hasta el infinito. Hasta el infinito. ¿Sí? Gráficamente sería así, mira. O sería como 1 más infinito, que igual hay un símbolo más. Sería este más, ese más significa el infinito positivo, ¿ya? Es el infinito que está hacia la derecha, Ya. ¿ya? Eso. Entonces, ¿cómo se vería gráficamente este dibujo? Mira, quiero que lo entiendas. Tú dibujas el 1 y el intervalo contempla entonces todo lo que está del 1 a la derecha y se dibuja así con una flecha, ¿bien? Es un intervalo que no se detiene, sino que contempla todos los números, todos para la derecha, todos, hasta el infinito. ¿Ok? Ya. Y sí incluye el 1, porque el 1 estaba como corchete cerrado hacia Sí, adentro, ¿no? sí, Por eso está estoy ahí con rayando eso. ¿Está bien? Entonces ahora, insisto, estoy como tomando el concepto del intervalo y lo estoy llevando un poquito más al extremo, porque ahora metemos el infinito incluso. Ya, por ejemplo, si yo quisiera graficarle ahora esto, ¿no? Para que lo entienda el mismo concepto. Este es de acá, del menos infinito al 3. Y abierto, todo abierto. ¿Qué sería esto? Cualquier número negativo hasta el 3. Eso, ¿sí? ¿Se entiende? Son todos los números que están a la izquierda del 3. Todos. ¿Qué número está a la izquierda del 3? No sé, el 2, por ejemplo. El 2 pertenece a ese conjunto. El 1, el 0, todos pertenecen ahí, ¿ya? El menos 1000, el menos 1.000.000. Son números que habitan en ese conjunto. Entonces, vuelvo a hacer el dibujito para que le quede bien claro. Pero la corcheta del 3 no está hacia adentro. Eso. Entonces, no incluye el 3, ¿cierto? No incluye el 3. No incluye el 3. Puede Entonces, ser hasta vamos a antes dibujar. del 3. Eso. Vamos a dibujar. Dibujo el 3 y hago ahí la flecha hacia allá, que se extiende hacia el infinito negativo.
Y acá entonces el círculo va a ser sin pintar, porque no incluyo el 3. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, alguien? ¿Consulta? Ya, por ejemplo, ¿qué sería esto ahora? Del menos infinito al más infinito. ¿Qué cree usted? ¿Qué sería esto? Cualquier número, ya sea positivo o negativo. Claro, efectivamente esto es cualquier cosa, ¿no? Es cualquier número, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Es decir, que en este conjunto que está escrito ahí, insisto, esto es un conjunto de números. Este conjunto de números los incluye a todos, es decir, son todos los reales, todos, sin excepción. Es el mismo, esta misma R. Pero en este caso, profesor, daría igual si los corchetes están hacia adentro o están hacia afuera, porque los incluye todo, Sí, sea cual sea el número. sí, los incluye a todos. Todos, todos, todos están ahí. ¿Ya? Todos los numeritos están ahí. Vamos con más ejemplos para que le explote la cabeza un poco. ¿Qué sería este conjunto de acá? Intervalo abierto 2,2. ¿Qué cree usted? ¿Qué sería eso? O este también. Voy a hacerle la misma pregunta con los mismos números, 2,2, pero acá los corchetes van a estar para adentro. ¿Ya? Para que veamos cuál es la diferencia entre esos dos. Piénselo. ¿Qué cree usted? ¿Qué son estas cosas? Pero este año es como del 2 al 2, pues el intervalo del 2 al 2. No Sí. hay intervalo de 2 a 2, pues. Si fuera un Ya, 2 negativo y un 2 positivo, sí, claro. pero estos son los dos positivos, entonces no. Entonces, ¿qué va a Intervalo pasar entre el con mismo esto? número, no sé. ¿Qué cree la gente? ¿Qué va a pasar con esto? Quedaría como dos nomás. ¿Está bien? Va por ahí la cosa, va por ahí, mira. Está Porque bien. si son los corchetes hacia afuera, no podría ser 2. Claro, mira, mira, mira. Está súper bien lo que están pensando. En este caso solamente tienes un número. Son todos los números que están entre el 2 y el 2, ¿cierto? Son todos los números que están entre el 2 y el 2. ¿Cuáles son todos los números que están entre el 2 y el 2? El 2. Solamente el 2, pues no hay ningún otro, ¿cierto? No hay ninguna otra posibilidad, no hay nada más entre el 2 y el 2, solamente el 2. El tema es que en este conjunto, en el primero, además, fíjate que estoy excluyendo el 2, porque además está afuera, como corchete para afuera, ¿no? Entonces, ese intervalo de ahí no tiene nada, es vacío, ¿se acuerda? El vacío lo anotábamos así, le recuerdo, como con un circulito y una línea que lo tacha. Ese conjunto no tiene ningún número, no tiene nada. ¿Ok? ¿Qué pasa con el segundo, a diferencia? Sí lo incluye. Este sí lo Si lo incluye, incluye, pues entonces ahí sería sí o sí el 2. solamente el 2, ¿cierto? Entonces eso lo anotamos así, con llavecita. El elemento 2, ese es el conjunto, ¿ya? Tiene un solo número, que es solamente el 2. ¿Se entendió eso? Sí, pero Ya. Le voy a seguir dando más ejemplos para que le explote la cabeza un poquito más todavía. Si quiero ahora este ejemplo de acá, este de aquí.
Corchete 5, 3. ¿Qué sería eso? El circulito con la raya. Ya, El, piénsalo bien, piénsalo bien. Esto es una pregunta capciosa, quiero que lo piense bien. Quiero que observe qué Es que el orden de los números, el Eso, orden de los porque números no debería afectar el resultado, porque entre el 5 y el 3 igual tenéis una serie de números y lo estáis tomando los dos, po. Entonces da lo mismo como lo pongas el intervalo, porque si haces la línea igual vas a tener los números necesarios del intervalo. ya. Eso está bien la idea, pero no es del todo correcto. Está bien lo que porque si estáis no hay que diciendo. seguir, hay que seguir como las reglas de la recta, ¿no? Por ejemplo, que va subiendo hacia la derecha, por ejemplo, 3 tiene que ser, y a la derecha tiene que ser el 5. Ya, ya, está bien. Está bien. Mira, claro, el tema es como el orden en el cual están los números, ¿no? Si tengo el 5 y después el 3 o si tengo el 3 y después el 5. Eso hace mucho la diferencia, la verdad. Como hemos dicho, este de acá, el de abajo, voy a volver a hacer el de abajo. Era este. Ese está correcto, ¿no? Del 3 al 5 y rectángulo incluso se tachan. Ahora se rellenan los extremos porque es un intervalo cerrado. Pero ¿qué pasa con este de acá? Ese intervalo de ahí, por eso le decía, esto es una pregunta capciosa. ¿Qué pasa con ese intervalo de ahí? Lo que pasa con ese intervalo de ahí no es exactamente lo que pasa con este de acá, ¿ya? No es lo mismo. Lo explico por qué. Es como, tiene que ver con lo que decían ustedes, como que si miro de izquierda a derecha, va a haber algún tipo de cosa, de algo raro que está pasando. Mira, a ver, le explico. ¿Qué sería este objeto por definición? Repito, son todos los X en R, ¿cierto? Todos los X en R, tales que el 5 es menor o igual que el X, es menor o igual que el 3. Eso es, ¿ya? Son todos los números que cumplen que son mayores o iguales que el 5 y menores o iguales que el 3. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué número es al mismo tiempo mayor que 5 y menor que 3? Al mismo tiempo, a la derecha del 5 y a la izquierda del 3. El, el 6, el 2, el 2,1, Sí, todo pero lo que tiene que está a la ser al izquierda. mismo tiempo. Ojo, tiene que ser al mismo tiempo. Es un ¿Cómo? número que al mismo tiempo tiene que estar a la derecha del 5 y al mismo tiempo estar a la izquierda del 3. Los mismos números, ¿o no? El 4, El 4 no cumple porque no está a la derecha del 5. la verdad. Me explotó la cabeza. ¿Qué fue? Lo Bárbara, me dijiste Pucha, el 2 o no, por ejemplo. ¿sí? El 2 que caché que el 2 es un número que sí está a la izquierda del 3 pero no está a la derecha del 5. Tienen que cumplir las dos cosas al mismo tiempo, a la vez. Conjunto vacío no existe. Tiene que estar a la derecha del 5 y a la izquierda del 3. Sí, al El 6 mismo y el tiempo. menos 6, Al mismo tiempo, repito. por ejemplo. A la izquierda, perdón, a la derecha del 5 y a la izquierda del 3. Al mismo tiempo. ¿Qué número cumple eso al mismo tiempo? El 6, por ejemplo, no lo va a cumplir porque sí está a la derecha del 5, pero no está a la izquierda del 3. ¿Cachai? El Ninguno, hay un menos 6 sí, espacio po. entre medio, Nin- ninguno. La verdad es que ninguno. Ninguno, ¿Es el ninguno. circulito con la raya? Eso, este es un conjunto vacío. Esto no tiene nada. Ningún número es capaz de hacer eso. ¿Ya? El Bien. símbolo del vacío, este simbolito. En general, entonces, cuando tú tengas esto, qué sé yo, 10,1,
¿no? Por ejemplo, así. Donde el número que está a la izquierda es más grande que el que está a la derecha, esto va a ser vacío, en general, ¿ya? Uno habla de intervalos propiamente tales cuando uno tiene números, intervalos que son así, qué sé yo, menos 1,5, por ejemplo. ¿Tiene que ser Entonces, secuencial en la recta eso, numérica? tiene que ser secuencial, exactamente. De Tienen que, izquierda a derecha. tienen que cumplir el orden Eso, numérico. exactamente. Ahí sí tiene sentido, en el otro caso no, ¿vale? A menos de que uno hiciera la recta para el otro lado y pusiera los negativos a la derecha, como regla. Sí, sí. Cosa que cambiaría toda la matemática por completo, así que no lo vamos a hacer. Pero podría funcionar. Ya, ¿se va entendiendo entonces los intervalos? Te voy a poner algunas cositas más. No sé si estos símbolos creo que no tampoco han aparecido, ya. Estoy introduciendo nuevos símbolos también para su vocabulario matemático. Profe, y Dime. así y si nos sube como una hoja con los símbolos, Es que van a ser muchos. Van a ser Ya, muchos, igual muchos. estaría bueno. Y en es que matemáticas, lo podemos usar como un decodificador, Sí. sí, o sea, la igual verdad. sí. Lo que pasa es que en matemáticas hay muchos símbolos y los símbolos ni siquiera significan una cosa, a veces significan más de una, entonces es aún más complicado. Por ejemplo, este símbolo, que ustedes no han visto, significa un montón de cosas. Este Ah, y si no símbolo entendemos el también. contexto, quizás podemos relacionarlo con algo que no es y después aplicarlo de manera errónea, El ¿cierto? tema es eso, el tema es eso, que si no tiene la definición correcta, el contexto adecuado puede producir errores. Este símbolo significa muchas cosas, ¿ya? Por eso no le hago una cosa así. Además de que serían un montón, ya tenemos varios, tenemos este, tenemos este, tenemos ese, Los axiomas. tenemos esto, ¿qué más hemos visto? Tenemos ese, tenemos Y la flechita igual para los dos lados. este, tenemos este, perdón, O ese, el igual, eso. Igual. tienes razón, tenemos estos. Ya, como te estás dando cuenta, hay un montón de simbologías, ¿no? Que son propias del área. Ya, es verdad que son caletas. Pero hay uno, por eso de a poquito van a ir saliendo, ya, de a poco van a ir saliendo. No se complique como queriendo aprendérmelos todos al tiro, porque va a ser imposible, si tiene que ir siendo gradual, ya, de a poquito. Lo que sí necesito que ahora juguemos un poquito con los intervalos, y para eso vamos a introducir dos símbolos nuevos, que se va a dar cuenta que no son difíciles. ¿Ya? Por ejemplo, este. Ejemplo número 1. Si tengo este intervalo de aquí, ya voy a hacer el intervalo que va del 0 al 2, sin incluir el 2, y tengo el intervalo que va, qué sé yo, del 1 al 5. Ya. Tengo esos dos intervalos. Los voy a dibujar antes de mostrarles lo que quiero mostrarles. Los voy a dibujar ambos. ¿Ya? Entonces voy a dibujar ambos intervalos. Para eso voy a ubicar los cuatro números que aparecen ahí. El 0, aparece el 1, aparece el 2 y aparece el 5. En ese orden, ¿no? Entonces, el primer intervalo es, vamos a dibujarlo, el que involucra desde el 0 hasta el 2. Incluyo el 0, pero no incluyo el 2. Mientras que el segundo intervalo, que lo voy a hacer con otro color, parte desde el 1 y llega hasta el 5. No incluye el 1, pero sí Eso incluye incluye el 5. 5. Eso. Entonces lo rayo por aquí. Pium, pium, pium. ¿Ya? Estos dos intervalos, quiero que ahora piensen en estos dos intervalos. Ya ahí está el dibujito de cada uno. Ahora que yo tengo dos intervalos, los puedo combinar entre sí. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Hay dos operaciones que podría hacer. O bien los uno o bien los intersecto. Vamos a hacer las dos cosas por separado.
¿Ya? La unión la vamos a notar con este símbolo, póngale ojo, es como una U. Y la intersección es el mismo símbolo, pero al revés. Una pregunta, profe. ¿Esto Diga. tiene que ver algo con funciones? Más o menos, tampoco tanto. Algo. Es que en este caso, si lo estamos uniendo, podríamos simplificar el intervalo y ponerlo directamente desde 0 hasta 5 por el tipo de corchete. Eso. ¿Cachai? Mira, exactamente eso es lo que quiero que vean. Ya, repito, este símbolo, esta U, significa unión. Mientras que este otro simbolito de acá, que es como la misma U, pero al revés, significa intersección. ¿Bien? O sea, no creo que sea difícil de aprender, es U de unión. Y el otro es al revés, intersección. Ya. ¿Qué significa unir? Lo que usted imagina, es como que tomo todo junto. Todo, lo junto todo lo que está. Entonces, en este caso, claro, lo que voy a hacer es tomar todos los números que están al final, si los junto todos, van a quedar entre el 0 y el 5 todos combinados. Por lo tanto, esta unión es exactamente igual entre el 0 y el 5, el intervalo que vive entre el 0 y el 5. Y incluyo el 0 y también incluyo el 5, ¿cierto? Son intervalos cerrados, de hecho. Ya, ¿eso se entendió lo de la unión entonces? Pero la unión siempre va a poder haber siempre se podrá hacer una unión siempre y cuando el primero y el último número estén con el mismo corchete hacia la misma dirección. No, es cuestión de sumarlo. No es necesario, ¿sí? Es cosa de juntar todo con todo nomás. Sea Ah, como ya. sea, juntar todo con todo, ¿ya? En este caso, como te darás cuenta, como que los intervalos se solaparon, ¿cierto? Pero eso no tiene por qué ocurrir, pues pueden ser intervalos, acá póngame atención a la camarita, los intervalos que están aquí están solapados, ¿cierto? Son así, pero los intervalos Ujú. podrían estar así separados, pues, ¿no? Este intervalo con este, Profe, no al entendí muy revés, no sé. bien la parte del 0,5 y Ya, por qué está cerrado y eso. te lo explico enseguida, mira. El primer intervalo es lo que está en café, ¿cierto? El segundo intervalo es lo que está en verde, en los dibujos, ¿ya? Unirlos significa entonces considerar lo que tienen ambas cosas todo junto. Lo junto todo en un conjunto nuevo. Entonces, lo resultante, este nuevo intervalo, va a tener todos los números que ya tienen los dos anteriores juntos. ¿Cachai? Todos juntos. Por eso va a resultar todos los que incluye desde el 0 hasta el 5, porque, bueno, al final el intervalo va a ser todo esto que voy a marcar con naranjo. Desde el 0 Ah, ya hasta el 5. entendí, perfecto, perfecto. ¿Cachai? Los juntáis todo, por eso se llama unir. ¿Bien? Y son intervalos cerrados porque los dos anteriores eran cerrados en los extremos, tanto en el 0 como en el 5. Sí los incluye, de hecho. Ujú. ¿Qué pasa con la intersección ahora? Intersectar significa tomar donde los intervalos se cruzan, Pero ¿ya? el uno y el 2 sería en este Entre caso. el 1 y el 2, exactamente. Tú tienes que ver dónde los intervalos se cortan entre sí. Es decir, exactamente es aquí, entre el 1 y el 2. Ahí se solapan, ¿ya? Una intersección significa, claro, precisamente donde se cortan las dos cosas. Entonces, este resultante, ¿qué va a hacer? Del 1 al 2. Pero abierto o cerrado. Pregunta para usted. ¿Abierto o cerrado? ¿Qué cree usted? Abierto. 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 Abierto los dos, ¿sí? Los dos extremos, exactamente. Listo. Eso significa unir y el otro significa intersectar. Son cosas totalmente distintas entre sí, como se podrá dar cuenta. ¿Preguntas con esto? ¿Se entendió?
Profe, ¿y si hay una intersección en donde, o sea, si hay una donde no hay una intersección, ejemplo, no sé, Veremos, del 1 al 3 y después del 5 al 7? veremos eso enseguida, ¿ya? Si tienes entre el 1 y el 3 y del 5 al 7. Ya, estos dos intervalos. Entonces vamos a hacer las dos operaciones. ¿Qué pasa con la unión y qué pasa con la intersección? Son buenas preguntas en este caso. Porque ahora los intervalos no están solapados, como en el ejemplo anterior. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Sería circulito con raya o no? ¿En cuál? En, en intersección. En la intersección. Eso, excelente. Esto es vacío porque no se solapan, no tienen intersección. ¿Ya? Intersección vacía. Y arriba Exactamente. sería 1 al 7, ¿no? No. Porque no hay intersección. Porque sería. Veamos, pues veamos. Mira, te voy a hacer el dibujo. Ya, vamos a hacer el dibujo. Entonces vamos a dibujar el primer intervalo. El primero es desde el 1 hasta el 3 y el segundo intervalo es desde el 5 hasta el 7. Ya, entonces el primer intervalo es abierto, entonces no considera ninguno de los dos. Mientras que el segundo no considera el 5 pero sí el 7. Entonces este sí lo pinto, pero este no. Ya, ahí están los dos intervalos. O sea, el único número que podríamos considerar es el 7. Sería como ¿De qué infinito, estás ¿cierto? pensando? ¿Este de acá, la unión? ¿Sí? Ya, mira, repito, lo que es la unión incluye todo lo que tienen los dos anteriores. Incluye lo que tiene el primero y también incluye lo que tiene el segundo. Los junta, los combina. ¿Ya? Por ejemplo, el número 4. Pensemos en el número 4. Solamente quiero que piensen en el número 4. El número 4, si tú lo dibujas en la recta, está como por acá, ¿cierto? Entre el 3 y el 4. Perdón, entre el 3 y el 5. Ahí está el número 4. Ya, este numerito, el número 4, fíjate, este número no pertenece ni a esta parte, ni tampoco a esta otra. No vive en ninguno de los dos, ¿cierto? Está fuera de los dos intervalos, por lo tanto, Ujú. no es parte de esta unión tampoco. Ese 4 no está en ningún lado, en verdad, ¿no? Pensemos ahora, por ejemplo, quiero que piense, por ejemplo, el número 2. ¿Ya? El número 2 sí que está acá, entre el 1 y el 3, ¿no? El O el número 2 6. sí que vive acá adentro, ¿ya? Si vive acá adentro, en este intervalo de aquí, en el primero, ¿cierto? Del 1 al 3, si ya vive ahí dentro el 2, con mayor razón va a vivir dentro de este. Porque ese, insisto, combina lo que tienen los dos anteriores. ¿Está bien? No caché. Le vuelvo a explicar. Está claro que el 2 pertenece a este intervalo de aquí, ¿o no? Sí. Eso está claro. Sí, porque está entre medio del 1 y el 3. Porque está entre medio del 1 y el 3. Perfecto. Entonces el 2 es parte de este lugar de aquí. ¿Ya? Efectivamente. ¿Qué pasa ahora con todo esto? Este conjunto de acá está formado por todo lo que tiene este y además todo lo que tiene este. ¿Cachai? Esa unión une precisamente lo que tiene el primero más lo que tiene el segundo. Por lo tanto, lo que quise decir es que Profe, pero sin importar que el 4 que va al medio no esté en los conjuntos, igual se llama unión. sí, porque el 4, este numerito, insisto, no pertenece ni a ese ni a ese. ¿Ya? No pertenece ni a ese ni a ese. A ninguno de Ya, los dos. es que yo pensé que la unión era como la seguidilla. Esto te Pensé refieres que, como todo esto, ¿no? exacto. No, 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 eso no es correcto, no. No, no, no. Piénselo, no lo piense así. La unión lo que va a hacer es tomar todo lo que tiene este
Ah, y unirlo sin importar que esté ese cabro afuera, en otras palabras. Eso. Es todo lo que tiene ese y además juntarle todo lo que tiene ese. Ah, yo había entendido lo mismo que Pamela, que indirectamente como al estar entre los dos espacios se juntaba así, pero No, no. no, no. Está bien, está súper bien la pregunta. Entonces, todo lo que está acá, entre medio, esto no. No, eso no. Al igual que lo que está aquí, tampoco. Y al igual que lo que está acá, tampoco. Todo lo que está en verde, no. Lo que está en naranjo, sí. Y entonces, ¿cuál sería el resultado? ¿Cómo El se pone? mismo. ¿Cuál es el resultado? Se Ah, deja así. que no se puede unir. No, se dejan así. Así se escribe. ¿Ok? Esto es Ok. igual a qué, si usted me quiere responder, esto es igual a qué, lo mismo. Del 1 al 3, 5, 7. ¿No existe algún como palabra matemática para definir qué es lo mismo? Por ejemplo, como la otra, no sé si axiomas lo que eran, por ejemplo, algún tipo de, para representar que es lo mismo que se deja así. Eh, Entonces, ¿por qué se unen si no se pueden unir? No entiendo. O sea, es que tiene una unión, porque, por ejemplo, ya, hay una unión, pero se deja igual porque hay un quiebre entre la correlación de los números, ¿o no, claro, profe? claro. Por eso Exactamente. se Ah, deja igual a cómo está escrito, ya entendí, ya entendí. ¿Está bien? ¿no? Gracias. Le voy a poner más ejemplos ya para que vaya entendiendo bien. Pero necesito que ocupemos esta palabra porque le voy a mencionar una palabrita que va a aparecer en este contexto. Cuando la intersección es vacía, ¿ya? Es decir, que en los intervalos no se solapan, decimos que son disjuntos. Esta es la palabrita que usamos en matemática, ¿ya? Son intervalos disjuntos, cuando no, no se solapan entre sí, es decir, intersección vacía. ¿Ok? Esa es la palabrita que usamos. Entonces, estos intervalos son disjuntos. Listo. Le voy a poner otro ejemplo que no es con números, ¿ya? Va a ser con conceptos, para que se entienda la idea. Imagínense que tengo este conjunto. Tengo un conjunto tengo un conjunto de países. Ya imagínense, tengo en este saquito, tengo Brasil, tengo Chile, tengo Estados Unidos y tengo, qué sé yo, China. Ya, sí. Ya, tengo un conjunto que está formado por esos cuatro países. Ya. Por otro lado, acá tengo números. Otro conjunto tiene números. Este conjunto tiene, qué sé yo, el 4, el 7, el 8 y el 0. No sé, estoy poniendo ejemplo. Ya. Por el momento son dos cosas totalmente nada que ver la una con la otra, pero yo igual los puedo unir. ¿Qué significa hacer esa unión? ¿Qué significaría eso? ¿Qué cree usted? Tendría que asignarle un número a cada país, por así decirlo. No. De hecho, mira, para que se entienda mejor, incluso le voy a sacar algunos números. No, le voy a poner Ahí se otro. podría decir que se relaciona con una función, ¿cierto? No, se escribe igual como el anterior, como conjuntos, disjuntos aparte y todo, pues tienen que ser todos los elementos. Eso. Claro, se escribiría Brasil, Chile, Estados Unidos, China, la U, 470 y todos los números. Lo que significaría este conjunto, exactamente, le voy a dar la respuesta, porque está bien lo que están pensando. La respuesta se nota así, llavecita, como hemos dicho ya en matemáticas. Llave significa conjunto. ¿Qué sería esto nuevo que estoy obteniendo? Significa juntar todos estos cuatro países, le junto estos seis números. ¿Ya? Entonces el resultante sería lo siguiente. Brasil, el conjunto formado por Brasil, Chile, la palabra Estados Unidos, la palabra China, no tengo Ah, más después espacio, la U de unión y el se abre 4, otro. el 7, Ah, el 8, el 0, el 9 y el 5. Cierro llave. Sería el conjunto formado por todos esos elementos al mismo tiempo, todos, 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 todos.
¿Ya? Lo estoy juntando todo, lo estoy uniendo. ¿Cachai? Que formé un conjunto nuevo que contiene los países y contiene los números. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí, en este caso no los separó, o sea, no los separó con la U, sino que hizo todo el conjunto junto. Claro. Profe, y siempre va a ser unión cuando no es unión, por ejemplo, como en el caso de la intersección que intervalos disjuntos, hay una manera de que sea lo mismo acá. No entiendo bien la pregunta. A ver, ¿me la puede plantear de otra Lo que forma? pasa es que en los intervalos, a diferencia de la unión, cuando no se, en el dibujito no, No se a ver, solapan. claro, no se solapan, lo tachó como conjunto vacío. Sí. En este caso la unión, ¿se puede dar eso, ese caso? Ah, es una muy buena pregunta. ¿Eh? Mira, insisto, la unión, para que entienda, a ver si con esto lo podemos entender un poco mejor. Digamos que este intervalo de aquí, este intervalo le voy a llamar A. Le voy a poner simplemente, le voy a llamar A. A es ese intervalo de ahí. B es ahora este otro intervalo de acá. Simplemente, ¿ya? A entonces son todos los números que viven entre el 0 y el 1. Y B son todos los que viven entre el 3 y el 5. Y los voy a hacer todos cerrados. No, estoy haciéndolo todo abiertos porque si no. Ya. Entonces, el conjunto A unión B, esta cosa, el A unión B, este es un conjunto nuevo, ¿cierto? Yo tenía un A, tenía un B y creo un conjunto nuevo, un tercer conjunto que se llama A unión B. Este conjunto nuevo es la unión, precisamente la unión, tomar todo junto de S y además agregarle S. Por lo tanto, es más grande que los dos anteriores, ¿sí? Es un conjunto que es más grande que los dos anteriores, es decir, que los contiene. Esto lo notábamos así en términos matemáticos, ¿se acuerda? A, así, subconjunto. Esa era la letrita que alguna vez ocupamos también hace tiempo atrás. Esa C achatada era de subconjunto, ¿ya? El primer conjunto, Profesor, dime. entonces, al unir dos conjuntos, siempre va a tener por lo menos un elemento. La única posibilidad sería que los dos conjuntos fueran vacíos para que la unión de esos conjuntos no tuviera nada, ¿o Eso, sí? excelente, exactamente, sí. Esa es la conclusión correcta. Así es. ¿Cachai? Repito, esta unión, lo que dijo la compañera está muy bien. Esta unión en general nunca va a ser vacía, porque desde ya contiene lo que tiene el A y ya tiene lo que tiene el B, ¿entiendes? Porque es más grande que los dos anteriores. La única forma que la unión sea vacía es que los dos de partida fuesen vacíos, po. Ya estamos en la hora, pero le voy a dar un último ejemplo si quiere. Por ejemplo, voy a unir este conjunto. El conjunto formado por el 1, el 3, unido este intervalo de acá, del 0 al 4. ¿Qué es esto? Una pregunta, cuando uno une, tiene que generar un orden en esa unión. ¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, al unirlos, que en el inicio del corchete este se parta con el cero, luego el uno, luego el 3 y luego el 4 en este caso. Bueno, siempre tienen que estar en el orden de menor a mayor, ¿ya? En ese orden, ¿está bien? De izquierda a derecha. ¿Eso responde a la pregunta? Sí. Ya. Perfecto. Quiero que tengan consideración, por favor ponga atención, que estos de acá no son corchetes, son llaves. El primer cosito no es un intervalo, es un conjunto. El segundo sí. Entonces sería vacío. No, el resultado es el segundo conjunto, del 0 al 4. Eso, sí. ¿Por qué se abarca a lo de la izquierda?
Vamos, dibujémoslo. Ya, vamos a hacer un dibujo. No, porque la única intersección que sería entre 0 y 4, porque el otro es como un conjunto, no hay Pero no hay intersección, es unión. Claro. Mire, le voy a mostrar el dibujo, ¿ya? Ese es el intervalo 0,4. ¿Bien? Listo. Lo voy a tachar. Ahí está el intervalo 0,4. El 0 abierto y el 4 cerrado. Por otro lado, este conjunto de aquí es un conjunto formado solamente por dos números. No es un intervalo, solamente tiene dos números. ¿Y cuáles son esos? El 1 por sí solo y el 3 por sí solo. Ni más ni menos. Son esos puntitos, de hecho. Si usted lo quiere pensar. Son esos puntos, son esos números. Por lo tanto, la unión de todas las cosas sería tomar este intervalo y añadirle el 1 y el 3. ¿Ya? Cosa que ya son parte del intervalo total, porque ya pertenecen ahí. Entonces la unión en este caso es, como dice la compañera, exactamente, es el mismo intervalo 0,4. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, pues, estamos en la hora entonces. Estamos listos. Ya, les voy entonces, ¿qué habíamos quedado? Les voy a mandar un correo.